Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Bienvenidos al episodio 21. Hay un tema que sobre todo la población masculina que vivió una época determinada, una época de la que os voy a hablar hoy, es un tema recurrente y al que el que no lo vivió por motivos diversos, o normalmente las chicas porque en aquel momento no lo hacían, temen cuando sacamos el tema y estamos juntos varios que lo hemos vivido porque se convierte en un interminable y recurrente momento de contar historias e historias. Os voy a hablar del servicio militar obligatorio, conocido popularmente como la mili. Y vosotros diréis, ¿y qué tiene esto de friki? Bueno, pues tiene de friki en que posiblemente algunos de los que lo estáis viendo ni siquiera sabéis de lo que os estoy hablando, porque actualmente esto ya no existe. El ejército que tenemos en España es un ejército profesional y no existe el sistema de reemplazo obligatorio que había en aquel momento. No existe el servicio militar obligatorio, ni el sustitutivo que se puso cuando empezaron a aparecer objetores de conciencia, que era un servicio social que se hacía también obligatorio. Bueno, cuando empezaron a aparecer objetores de conciencia, no, porque se tardó bastante. Los pobres objetores de conciencia acabaron en cárceles, juzgados y tal, hasta que se decidió que tenían derecho a no ejercer un servicio de armas. ¿Cómo iba esto de la mili? Bueno, cuando cumplías 21 años, te solía llegar una cartita en la que te decía que entrabas en el periodo de instrucción, o sea, entrabas en el periodo en el que te iban a sortear para determinar el destino que tenías para ir a cumplir tu servicio militar. Yo me sortearon en el año 81, lo cual quería decir que empezaba a ejercer servicio el año siguiente, en el año 82. Yo era del reemplazo 81 séptimo, el séptimo reemplazo del año 81. La cosa era, cuando te sorteaban te podía salir excedente, no era lo normal, excedentes por aquel tiempo había muy poquitos, y si no, pues decían la región militar a la que pertenecías. España está dividida en regiones militares, que incluía toda la península ibérica, más las Islas Canarias, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Por aquel tiempo, la manera de trasladarte a tu CIR era con por Renfe, por tren normalmente, salvo que te tocara más cerca. A mí, ya os digo, me tocó en Alicante. Y entonces teníamos que montar en lo que entonces se conocía como los borregueros, los trenes de Renfe bastante incómodos. Empezabas por la noche y llegabas allí de madrugada, no era como ahora, que estas cosas con las altas velocidades, trenes más rápidos y tal, los hacen un pisplas. No, ahí te pegabas el tute toda la noche. Previamente a esto tenías que ir a la caja de reclutas de tu sitio a recoger el petate. El petate era un saco verde que era el típico donde llevabas todas las cosas. Entonces ahí pues te daban el petate y te daban tu juego de cubiertos. Entonces te llevabas eso. Y allí yo ya, recogiendo esto, ya coincidí con un grupo de 3 chavales, también de aquí de Barcelona, que salíamos juntos de allí, pues comentamos y tal, y luego nos encontramos en la estación. Hicimos el grupito típico que se hace cuando estás en el CIR de colegas de la misma región, o de la misma ciudad y tal. Tú llegabas al CIR, pues vestido de paisano, con tus pelos. Yo nunca he sido llevar el pelo muy largo, yo llevaba el pelo como lo llevaba, pero pues había gente que llevaba sus melenas, que les habían costado su tiempo y que tenían más cuidadas o menos cuidadas, pero era su pelo, la manera que ellos tenían de vestir. Entonces allí llegabas, lo primero que hacían era darte el uniforme. Evidentemente todos los uniformes eran iguales, los uniformes en aquel momento era el color verde nato, que se llamaba, era el que nos tocaba, y lo siguiente que hacían era pasarte por las rasuradoras del pelo, en el que si le dejabas una propinilla al peluquero te hacía una cosa un poquito más apañada, y si no te hacía una puñetera carnicería con el pelo. Pero el caso es que de ahí todos salíamos con una cara de panoli que lo flipas, mirándonos en plan, hostia, y hay gente que lo llevaba bastante mal, porque eso te quitaba la individualidad. Dejabas de ser como eras y te convertías, o sea, en ese momento, frente a los otros eras otra cosa, no te distinguías de los demás, todos éramos iguales. Se iniciaba el periodo de instrucción, que consistía básicamente en aprender a desfilar,
para poder hacer el desfile el día que te tocaba jurar bandera. Yo tuve la mala pata de que cuando hice el servicio militar en Alicante, en la región de Valencia, creo que fue, yo lo estaba haciendo en octubre, creo que fue en el mismo octubre. En octubre hubo unas lluvias brutales, hubo inundaciones muy bestias, se desbordó un pantano, hubo gente que murió, hubo gente que lo pasó muy mal y nosotros estábamos ahí encerrados. Nos quedamos sin luz, no podíamos salir del cuartel, no nos dejaban salir del cuartel, tuvimos que hacer algunas faenas de desescombro de muros que se habían caído del cuartel y hubo gente que tuvo que salir fuera a ayudar. A los reclutas no nos lo permitían porque al no haber jurado todavía no éramos soldados y todavía no podíamos hacer esto. Recuerdo haber estado en una de los hangares que había allí recogiendo ropa y alimentos que traían los civiles de fuera con furgonetas y tal, y cargándolos en camiones que los llevaban los helicópteros para repartir. Fue durillo, sobre todo porque estaban los compañeros de... Claro, nosotros éramos de Cataluña o bueno, de todas las regiones de España, pero los compañeros de Valencia, que eran de pueblos que estaban en peligro de inundaciones y tal, siguiendo las noticias por la radio, pues lo estaban pasando mal, porque además no se podía comunicar con nosotros. Todas las líneas telefónicas estaban cortadas por tema de las inundaciones y reservadas para las llamadas de emergencia, y entonces no se podía comunicar con el cuartel ni del cuartel afuera, por mucho que lo intentamos. Cosa que a mí en mi caso, pues mi madre, que era muy patidora, lo pasó bastante mal porque no podía hablar con nosotros. Total, esto era la segunda semana de estar en el cuartel, el primer fin de semana no podíamos salir, pero el segundo fin de semana teóricamente ya nos podíamos ir, podíamos coger los autocares, salías el viernes, llegabas a Barcelona el sábado, y entonces pasabas el sábado y el domingo por la mañana cogías el autobús otra vez y te volvías a Alicante. Nosotros teníamos comprado el billete, estos amigos que habíamos hecho el grupito de 4 y yo, nos fuimos a coger el autobús y en el autobús nos dijeron que era imposible porque todas las carreteras hacia Cataluña estaban cortadas y no se podía ir. Con lo cual nos cogimos y nos bajamos a Alicante a intentar encontrar una manera de irnos y fue imposible. Pero por lo menos pudimos hablar por teléfono con casa y yo una vez pude hablar con mi madre y calmarla y decirle que no se preocupara, que todo estaba bien, que yo me encontraba bien, que allí no pasaba nada, que no había ningún peligro. Pues bueno, ya nos quedamos por ir en una pensión y pasamos el fin de semana como pudimos. Pasó el glorioso momento de la jura de bandera, ahí delante del capitán general de la región, haciendo un poco el ridículo. Y luego, pues tocaba el destino. A mí me tocó Castellón, el cuartel se llamaba Tetuán 14. Era un regimiento de infantería motorizado, aunque tenía 2 batallones, y el batallón en el que a mí me tocó era de infantería motorizable. Eso quiere decir que normalmente íbamos a pie, pero que a veces nos podían montar en camiones o en los BMRs, que eran los vehículos blindados, y con eso nos llevaban. Una de las cosas tradicionales de la mili, cuando llegabas al cuartel de destino, en el CIR no se hacía, porque evidentemente en el CIR todos éramos reclutas, pero cuando llegabas allí te encontrabas con los abuelos, que eran los siguientes que se tenían que licenciar, que recibían a los pollos, que éramos los que llegábamos allí con las manos abiertas para hacerles las clásicas novatadas de la mili. Yo hay que reconocer que tuve bastante suerte, porque cuando llegamos al cuartel la mayoría de los compañeros estaban de maniobras y ahí había un grupillo de gente para recibirnos y se portaron bastante bien con nosotros. Algo después nos recibieron y nos hicieron hacer 4 tonterías y tal cuando volvieron los demás, pero la verdad es que fue todo bastante light. Yo no me tengo que quejar demasiado de las novatadas. Al llegar al cuartel entrabas en otra dinámica, entrabas en la dinámica de que seguías haciendo periódicamente desfiles, pero además pues entrabas a hacer una gimnasia determinada, unos entrenamientos determinados, hacías prácticas de tiro con diversas armas cada mes varias veces, tenías que hacer guardias, era todo bastante paliza y todo bastante casposo, porque me acuerdo de ver todavía en los despachos, a ver, lo típico, veías en los despachos, pues que si fotos de Franco, que si el último discurso de Franco escrito colgado en la pared, que si un montón de cosas, yo oías conversaciones entre los mandos que eran en plan, joder, chaval, ¿cómo estamos todavía? ¿Para dónde estamos? Pero ya os digo, es que era el año 82, que estábamos ahí al lado de la dictadura todavía y hacía 4 días que habían intentado volver a eso. O sea, que era lo normal.
Yo tuve la suerte de que le caía en gracia a un compañero de Barcelona, que era el que por aquel tiempo llevaba la cantina de la compañía, porque allí teníamos una zona de entrenamiento que estaba más lejos, se llamaba Montaña Negra, en el que había un acuartelamiento que cada mes lo pasaba una compañía y cuidaba de la zona y tal, y hacía las guardias de la zona. Y además era donde todas las compañías del cuartel iban de vez en cuando a hacer los entrenamientos. Iban cada día, se subía cada día ahí andando a hacer los entrenamientos. Había la zona de tiro, había la pista americana, solo la pista americana. Había la pista americana y tal. Y entonces este compañero, que era el que de Barcelona, era camarero y era el que llevaba la cantina allí, pues cuando a mi compañía le tocó ir allí a hacer a estar allí durante el mes, pues yo le caí en gracia y me cogió para estar en la cantina con él. Y posteriormente, cuando él se licenció, me dejó a mí el puesto de cantinero de la compañía, lo cual significaba que tú te escaqueabas de tener que subir lo que hacía, o sea, de tener que subir no, de tener que subir andando y de tener que hacer maniobras y tal. Tú lo que hacías era controlar las bebidas, bocadillos, pastas y tal que subías, lo metías todo en un jeep que llevábamos, lo subías arriba y se lo vendías a los chavales, a los compañeros y luego te volvías para abajo. Y eso hizo que la mili fuera bastante mejor. Y allí, pues eso, recuerdo haber hecho entrenamientos de armas con el CEDME, que era el arma que se usaba entonces. Recuerdo haber disparado con pistola, que es bastante divertido. Entonces, cuando veo las películas disparar con pistola, nunca pienso... O sea, siempre lo he visto de otra manera. Porque siempre te da la sensación de que una pistola tiene que ser una cosa fácil de disparar y una pistola tiene un retroceso que es más difícil acertar a un blanco que la hostia. Yo me acuerdo que me costó un huevo conseguir meter una bala dentro del blanco, que ya no te digamos nada de acertar a un centro de diana o algo parecido. Disparé con un subfusil e incluso... En una de las cosas más espectaculares en las que participé estando en la mili, que fue unas maniobras de división, toda la división de Levante se movilizó y nos fuimos a hacer las maniobras a Zaragoza, una zona de prácticas gigantesca que había allí. Y entonces allí había carros, íbamos con carros de combate, había artillería pesada, había aviación. La verdad es que era una cosa bastante espectacular de ver, moverse por las carreteras y luego vernos allí avanzar, porque se suponía, bueno, hacías se montaban toda una historia de un enemigo, entonces avanzabas, tiraba la artillería, retrocedía, luego volvías a avanzar. Y yo allí llegué a tirar con la ametralladora nuestra, que es la única vez que tiré, porque yo era proveedor, yo estaba detrás, lo que tiraba era el cabo. Pero ahí fuimos metiendo cintas y tal, y el cabo nos dejó tirar una cinta de balas a cada uno de los proveedores. Al otro compañero, que era el primer proveedor, y a mí. El momento de que te den, como ahí se llamaba, que te den la blanca, la blanca era la cartilla militar. La cartilla militar, cuando ya has acabado el servicio, te la sellan, te ponen lo de valor se le supone, te ponen 4 tonterías y te la dan, y con eso además te dan que te cambias de país, devuelves todo tu uniforme, te cambias de paisano y termina tu servicio militar. Entonces, termina para ti la mili, luego tienes que estar presentándote durante un tiempo para que te sellen, pero ya está. Entonces normalmente eso siempre cuando se acaba el último día de mili, pues se hace una fiesta de despedida de los compañeros que se van y quedan los pollicos que quedan nuevos. Y claro, ahí hay gente que tú sabes perfectamente que no vas a volver a ver nunca en la vida. O sea, son gente de sitios de España en los que posiblemente nunca más te vuelvas a encontrar. Y además, como os digo siempre, en aquellos tiempos lo único que había era darte el teléfono o escribirte una carta. Y al principio sí que lo haces. El primer año en el que no estás en la mili, mandas felicitaciones, intercambias cartas y tal. Pero por lo menos en mi caso, porque soy consciente de que hay gente que ha seguido manteniendo amistad y contacto con gente de la mili mucho después, pero por lo menos en mi caso, yo estuve un par de años mandando felicitaciones y tal, y luego ya dejé de hacerlo, porque además también me habían dejado de mandarme a mí. Y son amistades que pierdes y que no vuelves a recuperar. Y que posiblemente ahora mismo, si viera alguno de mis compañeros de entonces de la mili, con los años que han pasado 30 añazos, no nos reconoceríamos. O nos sonaría la cara, pero ni nos acordaríamos. Al fin y al cabo, la mili, el servicio militar, al final te quedas con los buenos momentos, con los momentos de risa y con algunos momentos malos, pero que quedan graciosos cuando los cuentas y ya está. Y esto es
lo que disparamos y repetimos insaciablemente cuando nos juntamos y empezamos a hablar de la mili con otros colegas. La verdad es que cuando decidí hacer este tema pensaba que os iba a contar muchas más cosas graciosas, pero ahora mismo a la mente no me ha venido mucho más que lo que os he estado contando. Hablaros de un periodo que ya no existe, que yo considero que es una alegría. Hay mucha gente que dice, no, la mili, porque ahí te hacían hombre, te hacían mierda, no te hacían hombre ni te hacían nada. Lo único que pasaba es que la gente, gente como yo, que siempre ha vivido en casa, es una de las primeras veces en las que dejas el nido y tienes que buscarte la vida por ti mismo. Pero normalmente la mayoría de la gente ya tenía los huevos pelados para entonces de hacer cosas por su cuenta y no necesitabas para nada perder 12 meses, 14 meses, 18 meses, que era lo que hacían los voluntarios, por ahí tirado haciendo el indio y jugándote a veces la vida porque hacías cachorrada que era para verlo, ¿sabes? Pero bueno, no sé si os gustará, pero aquí lo tenéis el de hoy, la semana que viene más cosas. Ya sabéis lo que toca, le dais al like, os suscribís si no estáis suscritos, si lo compartís, si lo comentáis, por donde queráis. Todo comentario será bien recibido. Lo mismo que os digo otras veces, si queréis aportar algún tema del que queréis que hable, aquí me tenéis. Nada más, hasta la semana que viene. Adiós. Se deja cocer lentamente durante media horita. Y cuando ya está a punto, se vierte en una legumbrera, ¿eh? ¡Hostia, parece magia! Oiga, usted debe ser un profesional en esto, ¿verdad? Nah, aficionadillo solamente. Ahora mi sargento prueba a ver qué le parece. Coño, qué bien que huele. Cago en la puta, joder. En mi vida había comido cosa más buena. Déjame probar mi sargento, déjame probar. A ver, cabo Furié, vaya y se me caga inmediatamente dentro el perolo. Coño, ¿y por qué? ¿Por qué es una orden? Mami, sargento, ¿cómo es usted capaz de destruir una construcción tan noble de sabones? Por el bien de la patria, por eso. Si aquí en el ejército el personal solo aprende a ser unos vagos y unos gandules, imagínese que encima salieran de aquí convertidos en unos gourmetes de morro fino. El peligro que esto sería para la nación. ¿Te crees que cuando se licenciaran se iban a conformar con la mierda seguro paro que les espera? ¡Marchando el segundo! ¿Comprende ahora por qué es tan importante la misión del sargento cocina en el ejército? Sí, señor. Pues ahora, devuélveme el gorro y a pelar papa como un cabrón. ¡Cago en la leche! ¡Esto sabe a mierda! ¡Toda mierda pura!